Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, Juan Esteban, a usted por esta gentil invitación a la Fundación Valle del Lili, por la gentileza y el honor que me hacen al estar presente con ustedes y a todos ustedes por su presencia. Para mí, realmente, en mi nombre propio, en el que el Colegio Colombiano de Hemodinamia, me es muy placentero y es un gran honor, como ya lo mencioné, estar con ustedes. Así es de que el tema que me ha puesto el doctor Juan Esteban es no tan bola de cristal como dijo Efraín, pero sí realmente nos hace ver un poco hacia dónde va el futuro de la cardiología y, por lo tanto, he considerado que cuando uno no conoce el pasado, no puede ni vivir el presente ni podrá vivir el futuro. Por eso voy a empezar haciendo un pequeño recuento de qué ha sido la cardiología intervencionista, de la historia, cómo ha sido el desarrollo para llegar a los momentos en los cuales estamos actualmente. ¿Este es la de pasar? Sí, pasa. Exacto. Así es de que cuando uno mira todo esto, ¿esto lo puedo quitar? Y se refiere un poquito hacia todo lo que es la parte de un futuro, nosotros tenemos que empezar a mirar cómo se origina, cómo va, cómo estamos diseñando la historia de la cardiología y de la fisiología y los desarrollos de la investigación. Por eso me refiero hasta esta época, años 1700, cuando este caballero hace la primera investigación intervencionista de la cardiología. Y todos ustedes se recuerdan, no sé, si hoy en día en las cátedras de medicina les hacen ver un poquito de historia de la medicina, como nos tocó a nosotros en nuestra época, de ver un poco de cómo fue el desarrollo y cómo ha sido el desarrollo de la medicina. Esto es la primera intervención que se hace en la cardiología, medir la presión arterial. Y todos deben recordar que este caballero toma una vena, una arteria del caballo, pone un tubito y mide el manómetro hasta dónde sube la presión. Ahí se toma la primera presión arterial y ahí empieza a desarrollarse. Después, en el transcurso de los años, el doctor Claude Bernal, en el año 1840, habla de cateterismos cardíacos y empieza a definir cómo va a ser el progreso de toda esta investigación de las cámaras del corazón y de las arterias del corazón, para que en 1929 el doctor Forsman, uno de los que fue realmente el diseñador y el quien impulsa todo el desarrollo de la cardiología intervencionista y de la cardiología, hace los primeros hallazgos y empieza a hacerse el primer cateterismo cardíaco. Él toma una sonda urológica, se para, se diseca una vena, transporta la sonda por la vena hasta su corazón y se para al frente de un fluoroscopio para mirar su corazón. ¿Y qué obtiene? Que ve que su catéter, como ustedes lo pueden ver, está perfectamente llegando por la vena hasta la vena cava superior y hasta las aurículas del corazón. Esto da un vuelco completo y empieza a diseñarse todas las estrategias de investigación de los diferentes conceptos de cómo debe estudiarse la anatomía y la hemodinámica del corazón en sus diferentes cavidades. El doctor Dickinson en estos años empieza a describir muchos de los efectos de la hemodinamia, y lo mismo con el doctor Cournant siguen haciendo los estudios hemodinámicos para llegar en 1941 y en el año 56 a recibir el premio Nobel a Forsman, a Cournant y a Dickinson, los tres, por sus estudios y desarrollos de lo que es el principio de la cardiología intervencionista y del diagnóstico en el corazón, y que predice cómo podíamos investigar las diferentes anormalidades en ese entonces congénitas de las diferentes cavidades cardíacas. Por eso es con estas investigaciones que se hace el gran desarrollo de la angiografía coronaria y se empieza a trabajar con el doctor Dotter en el año 58 en la Universidad de Oregón el diseño
de unos catéteres y el estudio de las arterias. El doctor Dotter empieza a desarrollar estos estudios en las arterias de los miembros inferiores para ver que a través de la inyección de medios de contraste en sus arterias él podía pacificarlas y por esa razón podía ver todo el cuerpo y todas las arterias del corazón. Estos son los primeros estudios de Dotter en la enfermedad arterial periférica y empieza a diseñar a sí mismo. Dice que si en ese entonces había ese tipo de lesiones, él podía dilatarlas y empieza a diseñar los catéteres con los cuales él hace las primeras angioplastias y las primeras dilataciones de las arterias a nivel de los miembros inferiores. Muy pronto, estas experiencias del doctor Dotter son capitalizadas por una persona que vamos a hablar más tarde, pero en el año 58, el doctor Sones, quien era un cardiólogo en Cleveland Clinic, hace la primera arteriografía coronaria diagnóstica en una forma muy casual. Cuando estaba haciendo un ortograma, el catéter se le mueve de posición y entonces ustedes ven los equipos eran muy rudimentarios, no había un sistema de televisión de 3 vías para que uno pudiera ver todo eso, entonces tenía que quitar la cámara de televisión, poner la cámara de cine, etcétera, o usar un transportador de películas para hacerlas en radios X. Inyecta el medio y cuando se retira y va a revelar sus películas se encuentra que estaba todo el catéter inyectando en la arteria coronaria derecha, una gran cantidad de medio. Entonces es la reflexión que hace: si yo hice esto y no tuve problemas, no puede haber en ningún momento problemas si yo hago una inyección selectiva con menos medio de contraste en cada una de las arterias y empieza el desarrollo de la arteriografía coronaria con el doctor Mason Sones. El doctor Seldinger sigue los trabajos del doctor Sones y diseña una nueva vía, porque el doctor Sones utilizaba la arteria radial por disección para llegar a realizar los estudios, y el doctor Seldinger dice: si yo tengo unas agujas y una técnica que yo pueda hacer la arteriografía por vía percutánea, yo puedo desarrollar la técnica por vía percutánea y no tengo que hacer la disección, y es de donde se deriva el nombre de técnica de Seldinger o técnica de Judkins, que es muy similar, y diseña los catéteres. Este es el primer reporte del doctor Seldinger en el acta radiológica de sueca, diciendo cómo fue que él hizo la implementación de la técnica. El doctor Seldinger dice: yo tuve un catéter de polietileno, lo canulé con una guía de alambre. Hice varios intentos para colocar el catéter dentro de una aorta congelada de cadáver y repentinamente, en un segundo, la desdoblé y vino un ataque, me vino una luz de imaginación, y por eso empezó a diseñar con esto los diferentes catéteres para llegar allá. Y Judkins utiliza toda la técnica del doctor Seldinger para empezar a hacer todos los estudios y diseña asimismo los catéteres que son los que utilizamos desde ese entonces cuando hacemos los estudios de arteriografía coronaria por vía percutánea femoral, o inclusive muchos de ellos adaptados para hacerlos por vía radial o por vía braquial. O sea que el desarrollo ha ido siendo en una forma muy rápida para en muy poco tiempo poder llegar a lo que era en ese entonces el estudio de las arterias coronarias y de las diferentes anomalías. Pero aparece, como dice en esta diapositiva, el amanecer de la era de la intervención. Hasta ahí todo íbamos con los diagnósticos, y si había algo que era prohibido, por ejemplo, era hacer una arteriografía coronaria en un paciente con un infarto agudo del miocardio, eso era un pecado mortal. En este momento, cuando ya empiezan a desarrollarse estas técnicas, aparece que la arteriografía coronaria es mandatoria en un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con o sin elevación del ST de acuerdo al momento en que se presente. Pero este caballero, que es el doctor Andreas Grunsik, vino junto, y siempre lo diré, conjuntamente con el doctor Favaloro, muy similarmente en su tiempo, los dos grandes maestros y los que han cambiado la historia de la enfermedad coronaria y de la cardiología en este tiempo. O sea que tenemos del año 80 para acá, tenemos 30 años. Y en estos 30 años de historia, la revolución en la enfermedad cardíaca y en la enfermedad coronaria específicamente ha sido inmensa. El doctor Grunsik, eso era un radiólogo, cardiólogo alemán que trabajaba en Suiza y fue la persona que, viendo las enseñanzas
del doctor Dotter y en el diseño de catéteres diseñó él mismo una serie de catéteres especiales para que durante el estudio de las arterias coronarias él pudiera pasar una guía de alambre, la obstrucción, medía las presiones distales y proximales, definía el grado de lesión y el grado de obstrucción para que con un mismo balón que él diseñó pudiera dilatar las arterias, ampliar la luz de la arteria, y es lo que hoy en día llamamos una angioplastia, y después viene con balón, y después viene todo el desarrollo de los diferentes estudios y las diferentes tecnologías. Este es un hombre que sale casi que entre un escombro de la medicina y se recupera para que en su propio laboratorio, de su propia casa, diseña los catéteres como ustedes los ven, hace los catéteres con estas personas que son sus amigos y sus socios que trabajan con él en Suiza, y empiezan a trabajar para presentar en el año, esos son los plásticos que se usaron con ese advenimiento, y estos son los balones originales que él usó para hacer las primeras angioplastias. Ahí está el doctor, y él mismo se decía, debo construir un catéter inmediatamente para poder producir las dilataciones y poder acelerar. En el año 76 presenta el primer póster en un congreso de la American Heart Association, y nadie paró bolas a esta tecnología. Decían que eso era como una cosa de locos, que esto no tenía ninguna realidad, que esto cómo iban a meter una arteria, un balón en una arteria coronaria y dilatarla. Al principio, al doctor Fadaloro, que fue el padre de la cirugía de revascularización con puentes aortocoronarios, también le pasó lo mismo. En el año 1970 tuve la oportunidad, en un Congreso Mundial de Cardiología, oír una de las grandes controversias que me tocó ver en ese momento, que fue el doctor Fadaloro y el doctor Borch, un cardiólogo clínico de New Orleans, y el doctor Fadaloro presentando sus técnicas de revascularización en el Congreso Mundial de Londres, donde todo el mundo le decía que cómo, el doctor Borch le decía que cómo era de loco, que iba a abrir el corazón, sacar unas venas de la pierna y ponerle unos pedazos de vena para curar la enfermedad arteriosclerótica coronaria. Esos son las estos. Y eso mismo le dijeron al doctor Grunsik en el año 76 con ese póster, y en el año 77 presenta las primeras experiencias ya reales, trabaja conjuntamente para el desarrollo en Estados Unidos con Richard Miller en el St. Mary's de San Francisco, y presentan estos trabajos. Presentan este paciente, que fue el primer paciente que hace el doctor Grunsik en Suiza, y el 16 de septiembre de 1977. Ahí está la arteriografía coronaria, tiene una severa lesión en el tercio proximal de la descendente anterior, y esto es el día que la hace, la arteria dilatada, y 6 meses después. Fue algo así, estamos en un salón así, también tuve la oportunidad de ver al doctor Grunsik haciendo esa presentación en la American Heart de ese año, y fue realmente espectacular. No paró, por lo menos en los siguientes 10 minutos, del aplauso que le dieron al doctor Grunsik, porque vieron que esta tecnología que él había presentado el año anterior sí se podía realizar, y que podía ser uno de los grandes futuros de la cardiología en la enfermedad coronaria y del diagnóstico, manejo y tratamiento e investigación de la enfermedad coronaria. A partir de este trabajo se desarrolla una investigación asombrosa en todo lo que es el estudio de la ateroesclerosis coronaria. Aparecen los diferentes catéteres y tecnologías con las cuales se pudieron obtener en vivo, y ahí sí, como dicen, y en directo, diferentes placas, muestras de placas de las arterias coronarias, sin tener que recurrir a los cadáveres para poder ser investigadas. Por eso se le dijo el mago de la angioplastia. En el año 80 se lo pelearon más de 10 universidades de los Estados Unidos para conquistarlo, para que se fuera a trabajar en los Estados Unidos, y decidió irse a Emory, en Atlanta, y ahí sigue desarrollando sus trabajos y se vuelve un hombre de una gran capacidad y de una gran imagen en todo el mundo, y revive todos sus trabajos y empieza a publicar y a diseminar y a difundir en una forma muy importante los cursos y toda su tecnología. Algunas imágenes de los cursos del doctor Grunsik. Esto es como un reconocimiento de verdad, porque
creo que nosotros los cardiólogos intervencionistas, si no hubiese sido por la base y los pilares que dejó el doctor Grunsich en sus trabajos iniciales, no hubiéramos podido llegar, ni la cardiología hubiera podido llegar tan rápido como estamos en este momento en el manejo y en el diagnóstico. Pero como todo éxito, también tiene problemas. Piloto, carros deportivos, se casó por segunda vez, tenía una finca en las islas de Georgia, se montó en su avión, no fue lo precavido y se mató en un viaje de regreso de su isla, de su casa, de las islas de Georgia. Se acabó la gasolina, no lo previó, el tiempo se le alteró y se accidentó y muere en el año 85, dejando de verdad el gran legado y el gran nombre de lo que ha sido el desarrollo de la tecnología y de la cardiología de estos 30 años. Eso es una persona que tuvo una idea brillante, que es como se presentan la gran mayoría de las cosas, y por lo tanto no debemos desechar las ideas, debemos es cultivar las ideas, ver cómo las podemos capitalizar para llevarlas a desarrollar. Este hombre cambió todo el concepto de la enfermedad coronaria en este momento. Y esto fue después de todos estos desarrollos, cómo ha ido creciendo la cardiología intervencionista desde el pasado hasta el futuro. Ya vemos cómo estas son un poco antiguas, pero en este año lo que podemos decir es que de 100 pacientes con enfermedad coronaria que necesitan ir a revascularización, un 90, 93, 94% van a revascularización percutánea, no a quirúrgica. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, con la habilidad y la experticia de los hemodinamistas, hoy en día se está trabajando haciendo enfermedad multivaso, enfermedad de tronco. No hay básicamente arteria que no pueda uno llegar a trabajar desde el punto de vista percutáneo. O sea que se ha cambiado el proceso de revascularización de una agresión con problemas posoperatorios, con una agresión muy grande al ser humano, para que esto se pueda hacer en vía percutánea por una aguja, por una técnica como las que vimos por la arteria femoral o por la arteria radial, y podamos en 2 días haber solucionado, por lo menos en una forma muy bien, la patología extensa de un paciente con enfermedad coronaria. Estos ya son algunas diapositivas donde ve el crecimiento ya en el año 2000, cómo va haciéndose los procedimientos en todo el mundo. En Colombia pues tiene la misma curva de ascenso. El número de salas en Colombia de hace 20 años, cuando nosotros estábamos, que eran alrededor de 3 o 4 centros, hoy en día hay 126 salas de hemodinamia en el país, con 65 instituciones realizando todos los procesos de hemodinamia. O sea que ya tenemos en el país una red muy importante donde se puedan realizar este tipo de procedimientos con cierta y con muy buenos resultados y con muy buena confiabilidad. Básicamente esto es la evolución de todo lo que han sido los stent coronarios. Hablamos un poquito de los stent porque después del balón vinieron los primeros problemas, que fue que el balón causaba un daño en la luz de la arteria. Al causar el daño en la luz de la arteria había un grave problema, que era la restenosis de la lesión. La restenosis de la lesión con balón, con las primeras técnicas como la que usó el doctor Grunsich, que era solamente un balón que se inflaba a alta presión, llegaba hasta un 35, un 40% de restenosis. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Un bien o un mal? Abríamos una arteria, pero veíamos que en un 30-40% de los casos volvía a cerrarse, y que ese cierre podía tener peores consecuencias que cuando la patología inicial estaba ahí. O sea que con eso se empezaron a desarrollar una serie de tecnologías para pensar en qué estamos y cómo vamos a manejar los diferentes programas y problemas y efectos que han aparecido durante el desarrollo. Y viene la aparición de los stent, que como verán ahora más tarde son unas mallitas metálicas que se implantan montados en un balón que se infla, se impacta a presión de 18 o 20 atmósferas para que queden impactados en la pared y podamos mantener la luz de la arteria abierta y permeable para evitar la restenosis. Aquí tenemos
los primeros catéteres de Dotter, que son para angioplastia de arterias, de miembros inferiores arteriales. Aquí ven las primeras angioplastias y los primeros ensayos con balón en el año 75, las primeras angioplastias coronarias. Aquí vienen ya los primeros stent, que es el stent de Palmat-Schatz, después el Wall stent, que es de otra compañía que van desarrollando. Aquí vienen los estudios, aquí ya vienen los estudios con ultrasonido intravascular, con impactar con alta presión para obtener mejores resultados, y ahí en adelante viene una cantidad de desarrollos y de técnicas para buscar las soluciones. Aquí aparecen algo muy importante que fue la asociación de aspirina con tienopiridinas para evitar la restenosis debido a la hiperagregación de las plaquetas, cosa que se hablará muy seguramente después, pero en este punto todos estos desarrollos han permitido que los resultados de un 45% o 50% de restenosis en este momento, a esta altura, y vamos ahora un poco más, vamos a tener una restenosis por debajo del 5% en los pacientes que son sometidos a revascularización percutánea con técnicas de angioplastia más implante de stent. O sea que sí se ha hecho mucho buscando las soluciones. En este momento, los stent que más se están usando, o que se están empezando, los que más se están usando ahora, además de los stent convencionales, son los stent medicados, que todos ustedes deben haber hablado, y lo que ha pasado con todos los fenómenos de restenosis es esto. Hay una denudación endotelial con fracturas, hay retroceso láctico y hay una remodelación constrictiva negativa. Eso es lo que hacía el balón, lo que hacían los primeros stent convencionales, y por eso se ha ido cambiando toda la tecnología para buscar un mejor desarrollo que nos lleve al futuro de poder solucionar. Esos son los problemas con la angioplastia de balón, que ya los miramos. La angioplastia, daño controlado, era un daño que nosotros hacíamos con el balón, con una oclusión vascular aguda. En ese entonces teníamos unos problemas muy graves y una restenosis que era a los 6 meses en una forma muy alta. O sea que siempre buscamos cómo, en vez de producir un beneficio, a veces producíamos un daño, y por eso vinieron los estudios y los desarrollos. Algunas técnicas que han surgido que no se volvieron a usar, quedaron desechados, eran los nuevos dispositivos como las aterectomías. Eran unos dispositivos que tenían una camarita que giraba una cuchillita. Con esos aterótomos o aterectomía por extracción se hicieron las primeras, retirar las primeras placas que fueron enviadas a patología para que empezaran los diferentes estudios de las placas en vivo. Esto nos ha permitido a los cardiólogos y en la investigación actual poder empezar a comprender en una forma mucho más lógica y más clara lo que es la ateroesclerosis coronaria y lo que significan todos los mecanismos, que no vamos a hablar de ella, pero que ustedes los han oído, para poder eliminar o poder controlar como debe ser y prevenir el desarrollo de la ateroesclerosis. Estos son en los años 80, este es el rotablator, todavía se usa para algunos casos muy específicos donde encontramos unas arterias muy calcificadas, esta permanece, pero antes era mucho más usada en una forma más permanente. Ahora se usa solamente en aquellos pacientes que tengan unas severas calcificaciones de sus arterias con muy buenos resultados. Y estos eran los aterótomos, esta es la camarita donde sacaban las placas, rotaba y se retiraba y se podía mandar a patología para estudiar las placas, y empezaron todos los estudios de la placa aterosclerótica, la aterectomía direccional. Pero a pesar de todo, pues aparecen también láser, y el láser tampoco dio resultados, no tuvimos ningún resultado, por lo tanto no hubo un control de la enfermedad. Por eso aparecen los primeros stents coronarios, que son de esta estructura. No vamos a entrar a discutir el desarrollo de cada cual, pero en los stents tuvimos grandes complicaciones al inicio, como era una cirugía de emergencia y complicaciones después con trombosis subaguda y hemorragias dentro del implante de stent. Por eso el desarrollo empezó a hacerse diferente. Este es el primer stent, por eso se llamaba el stent de Palmat-Schatz en acero inoxidable, que fue el primer stent que se puso en el mundo y que aún todavía se utilizan con algunos modelos mejorados. Este es otro stent que aparece en el 86, un wall stent que se utilizó mucho en el mundo, ya no se utiliza, y van cambiando las metodologías para buscar cómo vamos mejorando en una forma mejor acá. Y aparecen entonces los stent medicados
para ser colocados en los pacientes como esto es un trabajo de los primeros estén colocados autoexpandibles en Londres y en Suiza. Aparece la aprobación con los estudios que son los dos estudios más importantes que se hicieron en ese entonces, que es el BEN-STEN y el STRESS. Con estos dos estudios, la FDA aprueba la utilización de los stents en la medicina americana. Tiene una cantidad de datos, solamente la estenosis radiopática, esto no es sino para llamar cómo cuando comparaban los unos con los balones, con la angioplastia con el balón, era muchísimo menor los índices de restenosis de los pacientes tratados con stent que los pacientes tratados solamente con balón. Por eso todo empieza a cambiar. ¿Para dónde iríamos? Estos son los primeros, Jan Turco, Rubens, hay una gran cantidad de estos, y estos son los cortes patológicos de anatomía patológica de los pacientes que por alguna razón se pudieron obtener para mirar la placa, cómo quedaba. El stent convencional están asociados a un 20-25% de restenosis dentro de los 6 meses de implantación. Lesiones complejas y comorbilidades, diabetes, insuficiencia renal aumentan la incidencia de restenosis hasta en un 80%. Los stent convencionales empeoran la incidencia de restenosis 3 veces más cuando se implantan en pacientes no aptos para ellos. O sea que todo esto conlleva a cambiar un poquitico la decisión de poner. Se utilizó radioterapia como braquiterapia para tratar la restenosis, no dio ningún resultado. De la historia queda eso que no hace. Entonces viene lo que son las grandes controversias entre la cardiología intervencionista y la cirugía de revascularización. Y es digámosle que fue una controversia dura entre los hemodinamistas y los cirujanos, puesto que ellos vieron una gran amenaza en el volumen de sus pacientes que iban a ser sometidos a cirugía, que iban a perderse por esto. Pero como hoy en día decimos, y esta mañana lo comentábamos, el trabajo para decisión de cualquier estrategia terapéutica hoy en día en cardiología, sobre todo en estas estrategias terapéuticas más complejas, debe ser siempre de acuerdo a un criterio de conjunto, un criterio de equipo. Por eso hacemos mucho énfasis en lo que hoy en día se conoce como el Heart Team. Es un equipo de corazón de trabajo donde tienen que estar involucrados muchas personas, no solamente el cardiólogo hemodinamista o el cirujano cardiovascular para tomar decisiones, sino un cardiólogo clínico, el anestesiólogo, el ecocardiografista, el médico hemodinamista, el médico cirujano, porque es la única forma en que vamos a obtener los mejores resultados y poder decirles a nuestros pacientes lo mejor. Básicamente, esto es lo que hoy en día se conoce, la incidencia en que todos los días aumenta más y más y más los pacientes sometidos a cardiología percutánea, a cardiología intervencionista o técnicas de revascularización percutánea versus cirugía coronaria. Los stent también tienen problemas, hacen estenosis, pero por eso aparecen estos nuevos, que es para donde estamos en este momento, no para donde vamos. Yo creo que ir más allá, la bolita de cristal, como mostró Frank, no nos va a dejar ver muchas más cosas. Ir más allá de la bolita, yo les voy a decir qué es lo que esperamos de la bolita de cristal cuando terminemos. Estos son los stent liberadores de medicamentos, el Cypher, que fue el primer stent que se utiliza con sirolimus, un stent, una molécula que es un inhibidor de la proliferación celular, y en esa forma se impregnaba un polímero para que a nivel del endotelio hiciera un rechazo al desarrollo celular y por lo tanto no tuviéramos tanta restenosis. Con estos stents medicados logramos bajar la tasa de restenosis a más o menos un 7%, de un 40-50% con balón, a un 25% con stent convencionales, a un 7% con stent medicados, y con los nuevos pacientes y con los nuevos stent vamos a acabar muy seguramente con las trombosis. Ya es muy raro volverlo a ver, tenemos toda la tecnología, la antiagregación plaquetaria para llegar que el riesgo global de trombosis en un stent liberador de medicamentos está entre el 0,5 y el 3%, pero de verdad cuando esto se produce, sus mortalidades son muy altas. O sea que los nuevos conceptos, que es lo que estamos ahora, vienen los nuevos conceptos en las nuevas moléculas
de medicamentos que se están utilizando, o sea, los de segunda generación, el everolimus, el sotarolimos, y los nuevos conceptos en los biodegradables o los bioabsorbibles, que es lo que muy seguramente vamos a ver en estos próximos 10, 15 años. Estos son el biodegradable, es el stent convencional recubierto de un polímero, el cual se va a reabsorber en el curso de los siguientes 6, 12 meses para que no quede sino la mallita, como si se comportase como si fuese un stent convencional. El stent biodegradable, que es el que en este momento se está trabajando, en el cual se está trabajando y se espera y tiene grandes expectativas para que sea una solución. Ese es un polímero que se implanta y se deja implantado en la arteria, y en el cabo de 12, 18 meses se va a reabsorber todo el polímero y no va a quedar ningún cuerpo extraño a nivel de la luz arterial. O sea que con estos uno puede decir que la cicatrización, que la endotelización y que las incidencias son menores. En este momento con el Absorb, que es un stent bioabsorbible, que es el que tiene ya prácticamente toda la aprobación de la Comunidad Europea y la FDA, estamos teniendo restenosis en lo que va, es un estudio muy nuevo todavía, tiene 3 años apenas, pero el seguimiento de 3 años, los índices de restenosis están por debajo del 2%. O sea que con estas nuevas tecnologías, que es el futuro de lo que estamos viendo, vamos a tener que, como han visto ustedes, a través de 30 años, hemos ido cambiando completamente la historia de lo que ha sido la cardiología intervencionista en el desarrollo de buscar nuevas estrategias, nuevas técnicas para poder mejorar nuestro rendimiento, darle mejores resultados a nuestros pacientes y asimismo una mejor calidad y vida. Bueno, yo creo que ya tengo mucho tiempo y nomás estos son diferentes, estén biodegradables, no vale la pena. Pero yo sí creo que el futuro, la bolita, no nos puede decir sino una cosa, que es que tenemos que prevenir la enfermedad. Que el éxito de nosotros, todos ustedes, que son los que van a salir y van a tener que actuar en una forma muy activa en todo este tipo de situaciones, se llama la prevención. Y somos nosotros los únicos que vamos a poder hacer esa prevención. Somos nosotros los que le tenemos que enseñar a la comunidad cómo debe comportarse, cómo debe cambiar sus políticas y sus hábitos y sus estilos de vida para prevenir. El dicho dice que es mejor prevenir que curar y después tener que lamentar. O sea que si nosotros queremos ver el futuro en una forma más sana, tenemos que buscar la prevención de la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias. Cuando uno no conoce el pasado, no puede ni vivir el presente ni podrá vivir el futuro. Por eso voy a empezar haciendo un pequeño recuento de qué ha sido la cardiología intervencionista, de la historia, cómo ha sido el desarrollo para llegar a los momentos en los cuales estamos actualmente. ¿Este es la de pasar? Sí, pasa. Exacto. Así es de que cuando uno mira todo esto, ¿esto lo puedo quitar? Y se refiere un poquito hacia todo lo que es la parte de un futuro, nosotros tenemos que empezar a mirar cómo se origina, cómo va, cómo estamos diseñando la historia de la cardiología, la presión. Ahí se toma la primera presión arterial y ahí empieza a desarrollarse. Después, en el transcurso de los años, el doctor Claude Bernal, en el año 1840, habla de cateterismos cardíacos y empieza a definir cómo va a ser el progreso de toda esta investigación de las cámaras del corazón y de las arterias del corazón, para que en 1929 el doctor Forsman, uno de los que fue realmente el diseñador y el quien impulsa todo el desarrollo de la cardiología intervencionista y de la cardiología, hace los primeros hallazgos y empieza a hacerse el primer cateterismo cardíaco. Él toma una sonda urológica, se para, se diseca una vena, transporta la sonda por la vena hasta su corazón y de la fisiología y los desarrollos de la investigación. Por eso me refiero hasta esta época, años 1700, cuando este caballero
hace la primera investigación intervencionista de la cardiología. Y todos ustedes se recuerdan, no sé, si hoy en día en las cátedras de medicina les hacen ver un poquito de historia de la medicina, como nos tocó a nosotros en nuestra época de ver un poco de cómo fue el desarrollo y cómo ha sido el desarrollo de la medicina. Esto es la primera intervención que se hace en la cardiología, medir la presión arterial. Y todos deben recordar que este caballero toma una vena, una arteria del caballo, pone un tubito y mide el manómetro hasta donde sube el corazón y se para al frente de un fluoroscopio para mirar su corazón. ¿Y qué obtiene? Que ve que su catéter, como ustedes lo pueden ver, está perfectamente llegando por la vena hasta la vena cava superior y hasta las aurículas del corazón. Esto da un vuelco completo y empieza a diseñarse todas las estrategias de investigación de los diferentes conceptos de cómo debe estudiarse la anatomía y la hemodinámica del corazón en sus diferentes cavidades. El doctor Dickinson en estos años empieza a describir muchos de los efectos de la hemodinamia, y lo mismo con el doctor Curnan siguen haciendo los estudios Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, Juan Esteban, a usted por esta gentil invitación a la Fundación Valle de Lili, por la gentileza y el honor que me hacen al estar presente con ustedes, y a todos ustedes por su presencia. Para mí, realmente, en mi nombre propio, en el Colegio Colombiano de Hemodinamia, me es muy placentero y es un gran honor, como ya lo mencioné, estar con ustedes. Así es de que el tema que me ha puesto el doctor Juan Esteban es no tan bola de cristal como dijo Efraín, pero sí realmente nos hace ver un poco hacia dónde va el futuro de la cardiología, y por lo tanto he considerado que